Mi abuelo entró a un portal en Veracruz y viajó 40 años al futuro. Hola, primero que nada, buen día, Pepe. Me encantaría contarte una historia de mi familia que ocurrió en un pueblo de Veracruz. Para comenzar, te pongo en contexto. No sé cuánto crean en los viajes al pasado o al futuro, pero creo que todo esto tiene algo que ver con los viajes del tiempo. Mi abuelo se dedicaba al campo junto con su amigo. Hace tiempo cerca de su rancho había una cueva que le decían Cueva del Tigre o Cueva del Diablo. La llamaban Cueva del Tigre porque decían que en una ocasión se divisó a un tigre por ahí, y Cueva del Diablo porque en algunas temporadas se decía que el diablo se hacía presente en la cueva y se le veía sentado en su interior. En aquel entonces la cueva no era profunda, era solo un desgarro en la tierra. Todo hasta este punto era normal para mi abuelo, pero la situación cambió cuando su amigo rasgó la cueva con una pala y se encontró con unas escaleras que conducían hacia el interior de la tierra. Conforme avanzabas el camino se iba reduciendo hasta el punto donde nada más cabía un cuerpo en el espacio, por lo que el amigo de mi abuelo decidió traerlo para informarle sobre su descubrimiento. Su amigo le sugirió que entraran, pero mi abuelo insistió que no lo hicieran. Así que esa tarde regresaron juntos a casa, al pueblo donde vivían. Para este punto de la historia, es importante mencionar que el pueblo estaba a media hora caminando de la cueva, ya que esa era la única forma de llegar. Al día siguiente, como todos los días, se levantaron a las 4 de la mañana para ir al rancho donde trabajaban. Mientras mi abuelo se dirigía hacia su lugar de trabajo, su amigo, lleno de curiosidad, decidió adentrarse en la cueva sin miedo alguno, ya que les quedaba de pasada. Después de algunos minutos, mi abuelo notó que su amigo no estaba y recordó la cueva, así que decidió ir a buscarlo. En su lugar, solo encontró un pico, una herramienta similar a una pala, muy útil para rasgar o trabajar en las siembras, y ese pico era de su amigo. Al ver esto, supo que su amigo se había metido en la cueva. Gritó su nombre, pero nunca obtuvo respuesta. Al rasgar el suelo, se sorprendió al descubrir que la cueva solo llegaba a unos 7 escalones debajo de la superficie, y ahí terminaba, no había más forma de descender. En ese momento pensó que quizá la cueva se había derrumbado y su amigo se había quedado atrapado adentro. Después de eso, se fue al pueblo a pedir ayuda a la comunidad y a la familia de su amigo. A pesar de todos los esfuerzos, nunca se supo de él, e incluso llegaron a pensar que quizá había decidido irse de casa por problemas familiares. Esto ocurrió en los años 80, cuando mi abuelo y su amigo tenían alrededor de 30 años. Después de esa tragedia, mi abuelo continuó con su vida, pero siempre recordaba a su viejo amigo. De hecho, nos contaba historias sobre él cuando éramos niños, y a veces lloraba y recordaba a su amigo. Hasta ahí quedó la historia, o al menos eso pensábamos nosotros. Recuerdo bien lo que sucedió después, y por eso puedo profundizar en la historia. En el 2016, para entonces, mi abuelo ya tenía 66 años. Recuerdo muy bien el día, era un 15 de marzo. Ese día la gente del pueblo, asustada, dijo que unos hombres del rancho pasaron cerca de la cueva que aún existe, y aunque ya está cubierta de tierra y casi no se ve, habían encontrado a un viejito sentado en un árbol, y el anciano estaba muy hambriento. Lo llevaron a la comandancia del pueblo para tomar sus datos y dar con sus familiares. La sorpresa fue cuando dio su nombre, sus apellidos, y todo concordaba con el amigo de mi abuelo que había desaparecido hacía mucho tiempo en ese rancho. Para ese entonces, sus dos hijos estaban presentes, ya que su esposa había fallecido poco antes. Los hijos del señor reconocieron al viejito y aclararon que sí era su padre. Uno de esos jóvenes fue a casa de mi abuelo. Ese día estábamos todos en familia almorzando. Eran como las 2 de la tarde y yo aún lo recuerdo. Llegó ese muchacho todo pálido y con los ojos llorosos. Se dirigió a mi abuelo frente a todos nosotros y le dijo: Señor, sé que no me va a creer, pero si es así, venga conmigo por favor y con calma. Entonces mi madre, mis tías, mi abuela y yo lo acompañamos, sin saber a dónde íbamos. Llegamos a la comandancia, pero solo pasaron mi abuelo y el muchacho. Después, mi abuelo salió con nosotros llorando y diciendo: sabía que regresaría algún día. Cuando él nos contó todo no le creíamos, pero después de ver al Señor todos nos sorprendimos. La gente del pueblo se amontonó en la casa del señor, y lo que nos platicó el amigo de mi abuelo nos dejó impactados. Él contó lo siguiente: entré a esa cueva para averiguar si había oro o si era una pirámide.
La curiosidad me ganó, ya que esa noche no pude dormir. Cuando me metí, bajé lo más profundo que pude. Eran escaleras en forma circular. Cuando llegué abajo, había mucha agua, y mientras más bajaba vi peces grandes y muy brillantes. Eran muy bonitos. Había otros de colores y una puerta, así que me metí ahí. Encontré más animales, entre ellos un tigre y otros que parecían gatos con garras grandes. Había mucha vegetación como un nuevo paisaje, y había luz solar. Quise ir a buscarte, le dijo a mi abuelo, para que todo el pueblo pudiera ver lo que había ahí abajo. En cuanto subí, según mi percepción del tiempo ahí, solo pasé como una hora observando todo. Después subí y al encontrar la salida, estaba del otro lado de la montaña. Mi sorpresa fue que mi piel había envejecido sin darme cuenta. Solo miré mis manos y ya tenía arrugas. No sé qué me pasó, pero solo quería llegar a casa a ver a mis hijos. Me cansé y solo llegué a la entrada de la cueva, que ya estaba cerrada. Me senté junto a un árbol para que alguien me ayudara a regresar al pueblo, y así llegué hasta aquí. Pero de algo estoy seguro: eso no fue un sueño. Espero que nadie entre nuevamente. Aún confundido por todo, después llegaron todos sus familiares y fue un caos. Había demasiada gente. Para ese entonces yo ya tenía 13 años. Hoy en 2024 tengo 21. El señor falleció en 2019. Durante ese tiempo, mi abuelo recuperó toda su felicidad y él sigue vivo, contando toda la historia a quien se la pregunte con respeto. Un año después de eso, me mudé con mis papás a Ciudad de México por problemas económicos, pero ahora todo está bien. Por si se lo preguntan, algunos periodistas han ido a entrevistar a mi abuelo, ya que la historia se volvió muy viral en todos los pueblos cercanos. No revelaré los nombres por respeto y privacidad hacia ellos, ya que los hijos aún siguen devastados por la pérdida del tiempo con su papá y el fallecimiento de su padre. A todo esto, pasaron 36 años para que él saliera de esa cueva, aunque para él solo fue cerca de una hora. El tigre que habían visto, que fue por lo que apodaron a la cueva del tigre, era el mismo que el señor vio en la cueva. Desvivió a su esposa y luego la convirtió en pozole. Magdalena Aguilar Romero nació el 20 de julio de 1989 en el estado de Guerrero, México. Ella era la mayor de sus dos hermanos y era una joven muy alegre. Su padre, Juan Diego Aguilar, y su madre, María de los Ángeles Romero, se dedicaban a la minería. En el año 2011, mientras Magdalena cursaba sus estudios universitarios en nutrición, conoció a César Gómez Arciniega. Se hicieron novios y 6 meses después quedó embarazada de su primer hijo. Por esta razón, se mudó con César al municipio de Taxco de Alarcón y posteriormente se casaron. 2 años más tarde tuvieron a su segunda hija. Sin embargo, la vida de Magdalena dio un giro inesperado al tener que dejar la universidad para encargarse de sus hijos. Con el apoyo de sus padres, Magdalena logró retomar su carrera en la ciudad de Iguala, viajando diariamente gracias a la ayuda de sus hermanos, quienes se encargaban de llevar y recoger a sus hijos del colegio. Su esposo César no apoyaba que Magdalena continuara estudiando, lo que provocaba constantes discusiones y maltratos. A pesar de las dificultades y los maltratos, Magdalena pudo finalizar su carrera universitaria y convertirse en nutrióloga. Sin embargo, su familia y amigos notaron que había cambiado. Estaba muy delgada, no salía con sus amigas y descuidaba su apariencia. Y todo ello se debía a que su esposo César la controlaba. El 10 de agosto del 2014, Magdalena llamó a sus padres y les contó el infierno que estaba viviendo. Ellos le aconsejaron que saliera de su casa de inmediato, sin llevar ropa ni pertenencias, solo sus documentos y los de sus hijos. Magdalena huyó de su hogar en ese instante, y hasta ese momento todos creían que ella estaba a salvo. Después de separarse de César, Magdalena comenzó a recuperar su esencia. Empezó a disfrutar de arreglarse, a salir con sus amigas, a llevar a sus hijos al parque y a ir al gimnasio a ejercitarse. Comenzó a trabajar en el Centro de Salud Urbano de Taxco, donde realizó su pasantía y servicio social, el mismo lugar donde su madre trabajaba como enfermera. Aunque César no le proporcionaba manutención a sus hijos, ella luchaba con determinación por salir adelante. En el año 2015, después de que finalizó su proceso de divorcio, llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Magdalena los tendría de lunes a viernes.
mientras que los sábados y domingos estarían con César Gómez. El 13 de enero del 2018, Magdalena entró al cuarto de su madre y le propuso ir juntas a la misa del aniversario de su bisabuelo. Le explicó que primero iría a dar consultas particulares en el centro de salud donde trabajaba y que luego recogería a sus hijos que estaban con César. A las 5:30 de la tarde llegaría a su casa para que pudieran asistir juntas a la misa, pero ya no regresó. Su madre le escribió un mensaje en WhatsApp para informarle que la misa estaba iniciando, pero no obtuvo respuesta. Luego de salir de la misa, le envió otro mensaje para decirle que ya había terminado y tampoco le respondió. Ella, molesta y preocupada, comenzó a llamarla, pero todas las llamadas eran mandadas al buzón de voz. La madre de Magdalena se molestó, pensando que había regresado con César. Se fue a su casa, informó a su esposo e hijos lo que había sucedido y se durmió. A la mañana siguiente empezaron a llamarla, pero tampoco respondía. Las llamadas iban directo al buzón, así que comenzaron a buscarla. Lo primero que hicieron fue ir a la casa de César. Cuando llegaron, los recibió la madre de César, Silvia Arciniega. Cuando le preguntaron, ella dijo que Magdalena había llegado a la casa, pero se había ido sola sin llevar a sus hijos a las 6 de la tarde. Solo eso les dijo. Seguidamente, la familia de Magdalena se dirigió al Ministerio Público para poner la denuncia de su desaparición. Los amigos y otras personas se unieron a la búsqueda, realizaron manifestaciones por las calles y crearon una campaña en las redes sociales buscando el paradero de Magdalena. Para la familia había solo dos sospechosos de la desaparición de Magdalena, y eran César y su madre. Nunca los perdieron de vista, siempre los mantuvieron vigilados. Pasaron 9 días y Magdalena no aparecía. Fue tanta la insistencia de los familiares, amigos y otras personas que el personal de la fiscalía decidió allanar el negocio de comida que tenía César en ese entonces, donde hicieron un macabro hallazgo en una parrilla de 3 quemadores. Ahí se encontraban en una olla los brazos y piernas cocidos de Magdalena, y en una bolsa de plástico color oscuro contenía la pelvis ya cocida. El resto de su cadáver estaba dentro de un refrigerador. Los peritos llegaron al lugar y trasladaron el cuerpo de la joven al servicio médico forense. El resultado de la necropsia arrojó que Magdalena había fallecido por asfixia por ahorcamiento, antes de ser desmembrada y luego cocinada. Este feminicidio provocó la consternación e indignación de todo Taxco Guerrero y de México a tal grado que asistieron al funeral de Magdalena el día 23 de enero y por la tarde tomaron las calles de Taxco para exigir justicia con sus pancartas. Silvia Arciniega, la madre de César, fue detenida por complicidad, ya que de acuerdo con las investigaciones, César necesitó ayuda para descuartizar y cocinar los restos de Magdalena. Los testimonios claves fueron de María de los Ángeles, la madre de Magdalena, quien declaró que la mañana que fueron a buscar a Magdalena a la casa de su expareja, César tenía la cara con rasguños. Además, los hijos de Magdalena, que para ese entonces tenían 6 y 4 años, dijeron que vieron cómo desvivieron y descuartizaron a su madre. El día 6 de diciembre del 2019, la Fiscalía General del Estado informó que sentenció a 40 años de prisión a Silvia Arciéniga como responsable del delito de feminicidio en agravio de Magdalena Aguilar. César Gómez fue declarado como responsable de los hechos ante la Fiscalía General del Estado. Se ordenó la búsqueda para su captura. Sin embargo, el culpable escapó y estuvo prófugo aproximadamente 4 años. Afortunadamente, en el año 2023 fue capturado en Tijuana, Baja California, y actualmente enfrenta una condena de 55 años. Confundí a una bruja con Santa Claus. Hola Pepe, buenas noches. Quiero platicarte mi relato. Era más o menos el año 1996. Yo tenía alrededor de 8 años en aquel entonces. Esto sucedió un 24 de diciembre. Ese día, mis padres se fueron a festejar la Nochebuena con unas tías y yo me quedé con todos mis hermanos en casa de la vecina, que también se había ido y dejó a sus hijos solos. Los adolescentes estaban en la sala bailando y los más pequeños estábamos en el patio pasando malvaviscos. Cuando ya eran como las 3 de la mañana, quedamos solo mi prima y yo junto a la fogata. Ella me dijo que iría a lavarse las manos y yo me quedé sola. De repente volteé a ver el cielo y vi una bola de fuego como a 5 metros de altura. En mi inocencia creí que era Santa Claus.
Me quedé bien sorprendida mirándola hasta que desapareció de mi vista. Luego me metí corriendo a lavarme la cara y las manos y me fui a dormir. No conté nada porque creí que quizá no me dejaría regalos si revelaba que lo había visto. Al día siguiente, muy temprano, mi madre estaba preparando el desayuno cuando llegó mi tía gritando y le dijo: Marta, Marta, ¿sí supiste? Ayer la bruja chupó al bebé de la vecina. Mi madre le preguntó que qué le pasaba y ella respondió: es que anoche la bruja visitó a la vecina. Dicen que pasó por aquí en forma de bola de fuego y que durmió a los vecinos en pleno festejo, ya que ya estaban muy borrachos y cuando despertaron el bebé ya no tenía signos vitales. Mi madre, muy asombrada, les dijo: ay, ¿cómo crees? Estás loca. Yo alcancé a escuchar a mi tía y la verdad es que yo vi a esa bola de fuego, pero no dije nada porque pensé que era Santa. Mi tía vivía como a 100 metros de mi casa y nos tocó mirar la bola de fuego. Lamentablemente ese 24 de diciembre, una maldita bruja se llevó a un pequeño al más allá. Este es mi relato, sé que se van a reír, por eso lo hice anónimo, pero sé que es muy real. La niña fantasma que se apareció en Navidad. Era mi primer año como voluntario en un viejo orfanato a las afueras de la ciudad. La Navidad estaba cerca y junto a los demás voluntarios decidimos organizar una pequeña posada para los niños, con regalos, dulces, piñatas, ponche y hasta tamales, incluso un árbol decorado en el salón principal. El edificio era antiguo y sus paredes guardaban el eco de innumerables historias. Mientras adornábamos el lugar, no pude evitar sentir una atmósfera pesada, como si cada rincón estuviese impregnado de una tristeza silenciosa. Los niños, sin embargo, estaban emocionados. Sus risas y carreras llenaban el aire de una energía pasajera. La noche de la celebración llegó y todo parecía ir bien. Los niños abrieron sus regalos, cantamos villancicos y compartimos una cena modesta pero alegre. A medida que la noche avanzaba, algunos niños comenzaron a inquietarse, susurrando sobre una niña sombra que solían ver vagar por los pasillos. Pensé que eran historias para asustarse entre ellos, así que no le di importancia. Sin embargo, cuando empezamos a recoger, me di cuenta de que faltaba uno de los niños. Lo buscamos por todo el orfanato, llamándolo por su nombre, hasta que escuché un suave llanto proveniente del ático. Subí las viejas escaleras de madera que crujían bajo cada paso y lo encontré acurrucado en un rincón temblando de miedo. Le pregunté qué sucedía y él señaló hacia la oscuridad del ático, diciendo: ella está ahí, con un hilo de voz. Apenas pude ver una silueta en las sombras, una figura pequeña y distorsionada que parecía mirarnos. Sentí un escalofrío recorrerme y tomé al niño en brazos, bajando rápidamente sin mirar atrás. Nos reunimos con los demás y cerramos todas las puertas, tratando de calmar a los niños. Pero desde aquella noche algo cambió en el orfanato. Juguetes que aparecían en lugares imposibles, susurros en las noches y siempre la sensación de ser observados. Finalmente, el orfanato cerró sus puertas, incapaz de deshacerse de los rumores y sucesos extraños que lo rodeaban. Dicen que en Navidad, si pasas cerca, puedes escuchar el eco de risas infantiles mezcladas con un canto triste y solitario. Yo nunca volví a acercarme, pero a veces en mis sueños me encuentro subiendo las escaleras hacia el ático, hacia la niña sombra que nos miraba desde la oscuridad. Mi mascota se quedó conmigo después de fallecer. Hola Pepe, te voy a relatar una historia real, pero poco común. Estaba viajando en un taxi colectivo durante la Navidad. La conductora, una señora de edad avanzada, le preguntó a uno de los pasajeros, un hombre que también parecía rondar los 80 años, si el perrito que lo seguía al costado de la carretera era suyo. El anciano le respondió que sí, que era su perro. Entonces la conductora comenzó a comentarle que lo más probable era que lo atropellaran, ya que esa carretera es una de las más peligrosas del estado. Sin embargo, el hombre enojado replicó que de todas formas el perrito se iría al más allá y que el can no entendía lo que estaba pasando. La conductora agregó que los perritos son como los niños y empezó a contarle que había tenido varios perros a lo largo de su vida, la mayoría de ellos rescatados de la calle. Ahora que estaba sola desde hacía varios años, ellos le hacían compañía. Comenzó a relatar varias historias sobre sus mascotas y una de ellas llamó especialmente mi atención.
A uno de esos perritos le puso el nombre de Pinky. Este perro había estado a su lado durante varios años. Era uno de los rescatados de las calles. Sin embargo, como todo lo bueno llega a su fin, el perrito enfermó debido a su edad. Ella recordó que en los últimos meses tuvo que ponerle un pañal porque había comenzado a sufrir de incontinencia. Podía orinar, pero ya no sentía cuando debía hacer el resto de sus necesidades. Al final, el perrito falleció y ella decidió incinerarlo. Aquí es donde comienza otra historia. No pasó ni un día desde que su mascota falleció, y esa noche mientras se encontraba acostada, sintió un bulto trepando a su cama. Sentía sus patitas y cómo se acomodaba a su lado. La señora empezó a sospechar que era Pinky, su perrito recién fallecido, porque lo mismo ocurrió en la segunda, tercera, cuarta y quinta noche. Un bulto subía a su cama, caminaba hasta ella y se echaba a su lado. Sin embargo, en la sexta noche sucedió algo que le confirmó que sí era su perro. Esa noche, cuando la presencia estaba echada a su lado, escuchó una flatulencia sonora, seguido de un aroma, aunque desagradable, reconoció como las flatulencias de su mascota fallecida. Fue en ese momento que dijo en voz alta: «¡Ay, condenado perro! Ya te caché, eres tú. Vete a descansar en paz, Pinky. Ándale». Después de esa noche, le estuvo rezando. La 10ª noche fue la última vez que se hizo presente en su cama. Después de eso, Pinky ya no volvió. Descubrí que mi abuela anciana adoraba a Satanás. Hola, te envío mi experiencia para que puedas contarla. Es sobre algo que tuve que vivir junto a mi padre, pero principalmente a lo que yo me enfrenté. Soy de la Ciudad de México y vivo con mi padre desde hace 5 años. A mi madre la perdimos por problemas de salud, lo que fue un golpe muy duro para nosotros como familia. Hasta la fecha no hemos logrado recuperarnos por completo. En casa nada fue igual, se sentía triste, fría, como si faltara el calor de mamá. Ella era quien nos brindaba lo que necesitábamos y las palabras que nos hacían sentir mejor en los momentos difíciles. Siempre fue muy alegre y nos contagiaba con su optimismo. Ahora el panorama, tanto en la casa como en nuestras vidas, lucía gris. La familia de parte de mi madre vivía en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, y la familia de mi padre estaba muy al norte, por lo que estábamos prácticamente solos en la ciudad. Mi padre se esforzaba mucho por hacer actividades conmigo, y yo confieso que en ese tiempo, quizá por mi inmadurez y por el profundo dolor de su partida, me encerré en mí misma y fui muy grosera con mi padre. No tenía ganas de hacer nada, solo quería quedarme en mi cama y esperar despertar de esta pesadilla. Pero no, no era un mal sueño, era la realidad que me golpeaba cada día. Pasaron los años así hasta que ingresé a la universidad. Ahí logré entender un poco más a mi padre y traté de abrirme más con él. Justo por esos días, en la empresa donde trabajaba mi padre, le estaban pidiendo viajar más de lo normal. Tenía que realizar análisis y revisar datos de sucursales de una famosa marca de ropa deportiva. Esto lo llevaba a trabajar en diferentes estados del país, lo que me dejaba sola en casa durante 2 o 3 días en ocasiones. Nuestra vida había comenzado a tomar cierto ritmo, en el que empezamos a funcionar cada vez mejor. Los días que él estaba en casa, comenzamos a aprovecharlos para realizar actividades padre e hija, y eso me gustaba. Un par de semanas después, mi padre se enteró de que mi abuela, quien estaba en un asilo en el norte del país, había generado un conflicto con varios residentes. Ella había tenido una crisis y lamentablemente mis tíos no querían cuidar de ella. Esto le provocó una enorme molestia a mi padre. No podía entender cómo sus hermanos no querían cuidar a la mujer que era su madre. A pesar de las dificultades, decidió traerla a casa y a partir de ese momento nosotros nos encargaríamos de ella. Gracias a Dios, a mi padre le estaba yendo muy bien y pudo pagar los servicios de una enfermera para que la cuidara durante el día. Durante las noches y los fines de semana, nosotros nos encargaríamos. Estuvimos en esta dinámica durante casi 4 meses y todo marchaba normalmente. Mi abuela hablaba poco conmigo, pero se soltaba mucho más con mi padre. Aunque parecía extraño, pensé que podría deberse a que no nos habíamos visto mucho antes. Los fines de semana, cuando mi padre estaba en la ciudad, salíamos a comer los tres juntos. Mi abuela era fuerte para su edad, pero no le agradaba mucho caminar, así que nuestras salidas eran cortas.
Con el tiempo, la experiencia que quiero compartir tuvo lugar días antes de Navidad. Recuerdo bien que diciembre era un mes lleno de adornos bonitos, tanto en casa como en las calles. A mi padre le habían intensificado el trabajo. El cierre de año estaba siendo muy exigente, tanto para él como para mí, con la entrega de trabajos en la universidad. En casa últimamente se había generado un ambiente extraño. Fue raro porque mi abuela pocas veces me hablaba. Sin embargo, cuando lo hacía con un tono distinto al de mi padre. Con él solía ser dulce, pero conmigo usaba una voz que sonaba entre molesta y grave. Comencé a sentir que mi abuela no me aceptaba muy bien. Un día en el que yo estaba en la escuela, tenía una mañana complicada, ya que había tenido un par de exámenes algo difíciles y sentía que no había estudiado lo suficiente. Estaba en la cafetería porque ya era la hora del receso. Mientras tomaba un café, escuché que mi teléfono sonaba. Lo tomé y vi que era mi padre, así que le dije, bueno, papá, a lo que respondió, hija, ¿cómo estás? Su voz sonaba distinta, parecía tener alguna preocupación, así que le pregunté, bien, ¿qué pasa? ¿Todo bien? A lo que mi padre me respondió, no, hija, es tu abuelita Rosa, parece que está comportándose mal con la enfermera. Ay, papá, qué mal. A lo que mi padre continuó diciendo, lo que pasa es que le dio una bofetada y ya me llamó, dice que no puede seguir cuidándola. ¿Crees que podrías ir a la casa a ver a tu abuela? Yo le dije, sí, claro, papá, los exámenes ya los tuve hace rato, entonces ahorita ya voy para allá. Después mi padre me dijo, ok, mira, yo en un rato tomaré un avión para salir para allá y espero llegar por la noche. Sí, papá, está bien, le respondí, y mi padre se despidió diciendo, cualquier cosa, llámame, hija, te quiero mucho. Colgué y me quedé impactada. ¿Cómo encontraría a mi abuela al llegar a la casa? Me preguntaba. Salí de la escuela y me dirigí a mi casa. Apenas llegué y abrí la puerta. La enfermera se acercó a mí y me dijo que lo sentía, que mi abuela se había empezado a poner violenta, que no quería comer, le había escupido la comida en la cara y le había dado un par de golpes. Me disculpé con ella y le dije que lamentaba lo ocurrido. También le dije que mi padre vería lo del dinero apenas llegara a la ciudad. Al fondo de la sala pude ver a mi abuela sentada en un sillón y no apartaba su mirada de mí. La enfermera se fue y cerró la puerta. Apenas se cerró por completo, escuché unas risas detrás de mí. Me giré y vi a mi abuela todavía en la sala, pero ahora de pie mientras me decía, eres una idiota, a mí nadie me obliga a hacer nada, solo él. Yo estaba sorprendida por la actitud de mi abuela y le pregunté, ¿él? ¿De quién hablas, abuela? A lo que ella me respondió, mi señor, ¿quién más? Yo no entendí nada, pero pensé que se refería a que era Dios, ya que pensaba que era religiosa, y de ahí el motivo de lo que ella decía. Le dije que si se quería acostar y dijo que sí, así que la acompañé a su habitación y le cerré las cortinas, ya que la casa estaba algo fría. Le acerqué un vaso de agua y le dije que cualquier cosa que necesitara estaría afuera al pendiente. Mi padre me preguntaba por medio de mensajes si todo estaba bien. Ahí le expliqué con más detalle lo que había pasado con la enfermera y él se sorprendió mucho. La situación era difícil para mi padre. Yo preparé algo de cenar y me senté en la sala. Apenas estaba comiendo cuando de repente escuché risas otra vez. Me pareció raro porque mi abuela me había dicho que tenía sueño. Dejé mi plato sobre el sofá, me acerqué a la puerta entreabierta de mi abuela y me di cuenta de que hablaba en voz muy baja mientras decía, mi señor, llévame, quiero verte ya, ya he hecho lo que me has pedido. Me di la media vuelta pensando que estaba realizando alguna clase de oración, pero hubo algo que hizo que me detuviera, ya que escuché a mi abuela decir, anhelo tu oscuridad, ya no quiero estar más con estas personas idiotas. Yo me quedé muy impactada, eso no sonaba como algo positivo o religioso para bien. Me asomé y vi que tenía entre sus manos su Biblia. Necesitaba verla, por lo que escuchaba a mi entender, no tenía nada que ver con la Biblia. Toqué la puerta y fingí de manera ruidosa que apenas había llegado. Me asomé de manera obvia para que me viera, y ella cerró su Biblia y la puso a un lado, como si la hubiera descubierto en algo malo. Le pregunté si tenía hambre y para mis adentros mientras me respondía que no, pensé que no había resultado.
Me despedí de ella y lo único que quedaba era esperar que durmiera para revisar su Biblia. Me regresé a mi sofá y seguí viendo la televisión sin poder concentrarme mucho. Una hora después, mi padre me llamó diciendo: «Hija, no alcancé vuelo para hoy. No me queda más opción que viajar mañana a primera hora». Yo traté de no alertar a mi padre por mis pensamientos sin sentido, así que le dije: «Ok, papá, no te preocupes». Nos despedimos y miré hacia la puerta entreabierta de mi abuela. Me volví a concentrar en la televisión y así pasaron como 2 horas. Después de un rato apagué la televisión y lavé los platos. Antes de subir a mi habitación, pasé por el cuarto de mi abuela. La luz estaba encendida, pero ella ya estaba bien dormida. Entré para apagar la luz y vi que su Biblia estaba tirada en el piso. La levanté, tratando de ser lo más silenciosa posible. La tomé y la abrí. Luego de hojearla, pude encontrar una estampita que estaba de cabeza. La inercia me hizo tomarla y voltearla para ponerla de manera correcta, pero al girarla vi que tenía impresa la imagen de un demonio horrible. La imagen era realista y difícil de ver. Realmente no lo estaba soportando. Antes de dejarla en la Biblia otra vez, pude ver en la parte baja de la estampa escritas unas palabras que decían: «Mi amor y mi oscuridad». Solté la Biblia y salí de ahí. Cerré la puerta de la habitación de mi abuela y subí a mi cuarto. Cerré mi puerta con seguro y me acosté. Tenía miedo. Esa noche me costó demasiado poder conciliar el sueño. Pasaron los minutos y ni siquiera me di cuenta de cuando me quedé dormida. Al día siguiente desperté con varias llamadas perdidas de mi padre. Había tomado el vuelo y llegaría en un par de horas a la ciudad. Le respondí con mensajes, pero ya no le llegaban. Pensé que seguro ya había abordado. Bajé y en la cocina vi a mi abuela. Estaba sentada, tenía una taza de café en la mano y su Biblia en la otra. La saludé, ella cerró la Biblia y me saludó de vuelta, pero de mala gana. Le ofrecí hacerle un desayuno, pero me dijo que no tenía hambre. Yo me hice un par de huevos y noté que ella no dejaba de mirarme. Después de unos segundos de silencio me dijo: «¿Eres católica, niña?». Yo no sabía qué responderle. La verdad es que lo era, pero hacía mucho que no iba a misa. Sin embargo, como sentía que lo católico me daba algún tipo de protección, le respondí que sí, a lo que ella me dijo: «No mientas, no lo eres». Tomó su Biblia y realizó un ademán como de abrirla, pero se contuvo y la dejó en la mesa. Seguí haciendo mi desayuno y traté de actuar lo más normal posible. Desayuné y me puse a hacer la tarea en la mesa de la cocina. Mi abuela, después de un rato, se metió a su cuarto y en ocasiones escuchaba cómo se reía y eso me provocaba miedo. Después de casi 3 horas, mi padre llegó y yo, casi llorando, lo abracé. Estaba realmente muy nerviosa. No pude contarle nada, solamente me abrazó y se fue a ver a mi abuela. Abrió la puerta y la vio ahí, con la Biblia en sus manos, sentada sobre su cama. Después de un rato, mi padre salió y le vi los ojos llorosos. Había tomado la decisión de mandarla a un asilo, donde tuviera atención especializada para ancianos, a los cuales buscaba no solo recibirlos, sino realizarles diagnósticos para evaluarlos y buscar la mejor manera de ayudarlos. 3 días después, llevamos a mi abuela a su nuevo hogar. Durante esos 3 días, mi padre estuvo en casa, ya que pidió días en su trabajo y pudo hacerse cargo de su mamá. Cuando la llevamos al asilo nuevo, yo sentí una clase de alivio, porque todo el tiempo que estuvo en casa y vi su estampita, estuve muy incómoda y preocupada. Mi padre entró con ella hasta el fondo del asilo y yo solo me quedé en la zona en que las visitas tienen permitido entrar. La vi alejarse mientras llevaba su Biblia abrazada entre sus manos. Desde entonces la visitamos mi padre y yo todos los domingos, pero mi padre entre semana la ve más de una vez. Yo, por mi parte, preferí no contarle nada a mi padre de lo que me di cuenta, y no lo hago por mi abuela, sino por mi padre, porque él ya tiene suficiente con lo que sufre por ella. Este secreto me carcome por dentro, pero lo seguiré guardando porque creo que es necesario. La Virgen de Guadalupe me curó del Alzheimer. Hola Pepe, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Me gusta mucho escuchar tus relatos con mis sobrinos mientras cocino o mientras jugamos dominó. Lo que te voy a platicar comenzó cuando enviudé hace casi 4 años. Ya tenía unos meses separada. Sin embargo, mi difunto marido desafortunadamente falleció de cáncer de próstata. Después de su entierro,
Comencé a soñarlo con frecuencia, como si quisiera decirme algo. Lo veía angustiado, a veces triste, pero nunca le dije nada a nadie. Mi nuera en algunas ocasiones me llegó a decir que cuando me visitaba sentía como si él siguiera en la casa. Incluso yo misma llegué a percibir el perfume que casi siempre usaba a diario, pero no solo dentro de la casa, sino estando en la calle o en casa de otras personas. Con el paso de los días, empecé a dudar si necesitaba ayudarle en algo. Le prendía veladoras y le pedía mucho a Dios para que le perdonara sus pecados y que pudiera descansar en paz. Decidí comentárselo a mi hijo y para mi sorpresa, él había experimentado cosas similares. Los sueños coincidían en algunos detalles, pero lo más fuerte fue que nos pedía que lo perdonáramos, aunque no entendíamos por qué, ya que él siempre fue un buen esposo y padre en vida. El tiempo fue pasando y los sueños desaparecieron. La vida continuó y entramos en una racha de dificultades que no veíamos venir. A pesar de que yo tenía una buena pensión, el dinero se me iba en gastos de la casa o para ayudar a mi hijo, quien se quedaba sin trabajo, o a mi familia en México. Mi salud se fue deteriorando. Aunque tomaba medicamentos y tratamientos, empecé a olvidar las cosas y me diagnosticaron Alzheimer. Pensaba que quizá era normal por la edad y fue un duro golpe. Mi nuera trataba de estar el mayor tiempo posible conmigo. La verdad es que siempre la he considerado como la hija que nunca tuve. Empecé a ver visiones, sombras por los pasillos de la casa y murmullos que al caer la noche no me dejaban dormir. Solamente quería estar acostada porque además sentía terribles dolores en las piernas y le pedía a Dios que me quitara el sufrimiento. No quería ser una carga para mi familia. Cuando ya no tenía esperanza, una tarde llegó mi consuegro. Recuerdo que solamente me dijo que me iba a doler lo que me iba a decir, pero que era necesario. De repente escuché una voz relajante, aunque no sabía de dónde venía, ya que con el medicamento y mi enfermedad perdía parcialmente la noción de la realidad. Medio entendí algunas palabras, pero lo que jamás olvidaré fue ese aroma a flores cítricas que me hacían sentir tranquila. Me sentía ligera. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero para mí fueron instantes hasta que escuché la palabra amén. En ese momento sentí como si me sacudieran muy fuerte. Comencé a vomitar y todo me daba vueltas. Escuchaba nuevamente aquella voz en un tono un poco más fuerte que me fue relajando poco a poco, hasta que me quedé sentada en la cama y finalmente me sentí en paz. Para mí, el proceso de mi enfermedad había sido quizá días, pero en realidad todo lo que había padecido fueron meses. Mi hijo se había sumido en la depresión y se refugió en el alcohol. En consecuencia, no duraba en los trabajos. Mi nuera, aunque le aguantó muchísimas cosas, ya lo había dejado, pero lamentablemente ella también enfermó. Le detectaron cáncer triple negativo en el seno derecho, que era bastante fuerte. Por eso su padre, al ver nuestra situación y sin resultados médicos, buscó a alguien que pudiera curarnos. Fue difícil encontrar a la persona indicada, pero no se dio por vencido y anduvo por diferentes lugares de la República Mexicana, gastando mucho con gente que decía que podía brindar ayuda, pero no hicieron más que hacerle perder tiempo y dinero. Desesperado, viajó a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Entró de rodillas pidiendo no solamente por su hija, sino también por mí y por mi hijo. Y es aquí donde les digo que los milagros existen, se los aseguro, que yo soy testigo de que sí existe el mal, que se manifiesta de formas tan sutiles que a veces pensamos que es algo normal en nuestras vidas, pero también hay seres puestos por Dios para ayudarnos. A las pocas semanas, mi consuegro encontró el camino que lo guió hacia un jovencito de un pueblito muy humilde, y eso fue lo que le dio la confianza. Al entablar conversación con aquel joven le dijo: Jefe, no se me preocupe, todo estará bien. Por sus rezos, la Virgen se me presentó y me dijo que lo ayudara. Ya verá que con la morenita todo estará bien. Aquella voz que escuché aquella tarde era la de él, y sin pedir nada a cambio económicamente, nos curó a mi nuera, a mí y a mi hijo en ese orden. Ese joven me hizo entender muchas cosas, aunque me dolió saber toda la verdad, ya que en ese mismo día que me empezaron a curar, me dijo cosas que de no saberlas en la intimidad de mi matrimonio, jamás las había creído. Además, me dijo que buscara en el celular de mi difunto marido, y todo coincidió.
Con el apoyo de mi hijo, encontramos muchos mensajes y algunas fotos que me demostraron que él tenía una doble vida y había engañado a una mujer originaria del estado de Veracruz. Es bien sabido que allá hay mucha gente, en cierta región conocida, que se dedica a hacer trabajo sin importar el daño, con tal de que se pague su precio. Ese muchacho me dijo que esa gente tarde o temprano debe pagar un castigo, pero que él obraba bajo la gracia de Dios y la Virgen de Guadalupe, así que yo debía estar tranquila en ese sentido. Además, dijo que el amante de mi marido se iba a comunicar conmigo y que tendría que perdonarla. Ya la vida se encargaría de cobrarle. Resulta que esta mujer, por el coraje de que mi difunto marido había faltado a su promesa de darle muchas cosas en el aspecto económico para solo llevarla a la cama, ella no se quedó cruzada de brazos y buscó la forma no solo de dañarlo a él, sino también a su familia cercana, en este caso a nosotros. Les pidió ayuda a unos familiares de allá y por eso era todo lo que nos pasaba. Hubo otras cosas que por respeto a mi hijo y a mi nuera omitiré, pero igual fueron totalmente ciertas. Los doctores no daban crédito a mi recuperación, dejé de tomar los medicamentos y estoy bien en general. Mi nuera salió adelante del cáncer y está plenamente recuperada. De hecho, se embarazó a los pocos meses y finalmente me hicieron abuelita de una hermosa nena. Y sí, recibí la llamada, como me había dicho ese angelito que nos ayudó. Te soy honesta, el coraje me ganaba, así que todo lo que me decía esa mujer solamente dejé que hablara. Le dije que trataría de perdonarla y no guardar rencor, pero que el de arriba, Dios nuestro Señor, era el que juzgaba y le colgué. Las cosas retomaron su curso, vivimos con salud, que es lo más importante, y disfrutamos de mi familia. Actualmente estoy agradecida con mi consuegro y con ese jovencito que nos ayudó, con la bendición de Dios y la Virgen. Y quien haya escuchado mi historia entenderá que Dios obra de maneras misteriosas. Por eso les decía que sin Él y la intervención de la Virgen, probablemente mi familia no estaría hoy en día contándola. Saludos y abrazos desde California. Así ayudé a una difunta a trascender en Navidad. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te mando saludos desde Morelia, Michoacán. Quiero comentarte que es la primera vez que te envío una historia. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal, hasta hace poco menos de un año, justo en las fiestas de Navidad. Siempre me han gustado las historias, leyendas y lo que le pasa a los demás, pero bueno, esta vez me tocó a mí. Y pues bueno, te cuento lo que me sucedió. El día 24 de diciembre, mi esposo, mi suegra, mi cuñada y yo fuimos a pasar Navidad al rancho con mi hermana y su familia. Todo iba bien, pero se acercó la hora de regresar a nuestra casa. Recuerdo que ya eran las 3:25 de la madrugada cuando veníamos por la carretera. El camino estaba oscuro y la carretera parecía muy solitaria. Mi esposo hizo el cambio de luces a luces altas para poder ver mejor, y cuando lo hizo, yo vi a lo lejos a una persona tratando de cruzar la carretera. Seguimos avanzando y cuando nos acercamos más, no había nadie ahí. No dije nada porque estaba un poquito alcoholizada y pensé que era por eso que había imaginado cosas. Después de eso, fuimos un rato a la casa de una tía de mi esposo y ahí estuvimos bien. Cuando decidimos irnos para nuestra casa, salimos a la carretera otra vez y casi nos chocan, pero mi esposo siguió manejando muy tranquilamente. Finalmente, cuando llegamos, cada quien se fue a su casa, ya que mi suegra y mi cuñada son nuestras vecinas y nosotros metimos el carro a nuestra casa. Ya eran casi las 5 de la mañana cuando llegamos y en lo que me dio sueño me quedé dormida casi a las 6 de la mañana. Recuerdo que no llevaba mucho tiempo dormida cuando comencé a soñar que estábamos en la carretera, en la misma en donde vi a la persona que se atravesaba. Después sentí una presencia muy fuerte en mi habitación. Es importante mencionar que duermo con mi esposo y por lo regular siempre lo abrazo, así que duermo muy pegada a él, lo que ocasiona que quede un espacio libre en la cama. En mi sueño, la niña vestida de blanco se metió al auto. Estaba a un lado de mí, sentada en el asiento. Cuando volteé para mirarla, vi que estaba ensangrentada de la carita y con el cabello todo despeinado. De repente, pude despertar de mi sueño. Abrí los ojos y la vi en mi cuarto arriba de mi cama, justo al lado de mí, en el espacio que quedaba vacío en la cama. Mi esposo recuerda que sintió que brinqué y le dije que había una niña con nosotros. Él me respondió que no había nadie, me abrazó y me quedé dormida.
Cuando volví a dormir, soñé que la niña nuevamente estaba conmigo, pero ahora era una señora de blanco. Incluso me asusté mucho. Llegó el momento de despertar y le conté a mi esposo lo que había soñado y lo que había visto. Él me dijo: ahorita vamos a comprar una veladora y se la prendes a la niña para que encuentre su luz y se vaya de aquí, porque aquí no pertenece y tampoco la queremos. Fuimos a la tienda y después a casa de mi suegra. Cuando llegamos, le conté lo que había soñado y ella me respondió que durante la madrugada, en el camino de regreso, mi cuñada sentía que alguien más venía con nosotros en medio del auto, pero no le tomó importancia. Además, me dijo que en esa carretera ha habido muchos accidentes, donde la mayoría de las personas fallecen, y que tal vez en el momento en el que pasamos se subió la niña y vino conmigo a la casa, y por eso la soñé. Yo le prendí la veladora a la niña para que pudiera descansar en paz y le hice oración. Al día siguiente, en la madrugada, soñé otra vez con la carretera oscura, pero ya no había nadie. Por la mañana, cuando me desperté para hacer el desayuno, salí a la cocina y había dos hojas en el piso, justo donde había dejado puesta la veladora. No las quise agarrar porque me pareció extraño, ya que un día antes yo había dejado limpia la casa y creí que quizá mi esposo las había dejado ahí por alguna razón. Pero cuando mi esposo bajó a desayunar me dijo: ¿qué hace esto aquí tirado? Yo le respondí que no sabía, pues se había quedado limpio un día anterior. Eran servilletas y estaban muy cerca de la veladora y el vaso con agua que puse para la niña. Cuando las tomamos, tenían las marcas de unas manos pequeñas con tierra, como si fueran de una niña, pero nosotros no tenemos hijos. No sé qué pasó en esa ocasión, pero me gusta pensar que de alguna forma la niña se vino a despedir. Hicimos oración en Navidad y despertamos a un espíritu maligno. Hola Pepe, buenas tardes. La siguiente historia nos sucedió la Navidad pasada a mi esposo y a mí. Resulta que el año pasado fuimos a la casa de los papás de mi esposo. Ellos viven en un pueblo. Es importante mencionar que nos tornamos las celebraciones. La Navidad la pasamos con sus padres y el Año Nuevo con los míos. Para no hacer la historia larga, ese día 24 estábamos en la casa de los papás de mi esposo, donde también vive un hermano de él, con su esposa y su niña que hasta esos días tenía pocos días de nacida. Ese día 24 de diciembre, después de la típica celebración, pasada la medianoche, en la que se queman fuegos artificiales y se da el abrazo, a nosotros nos tocó dormir en la habitación de mis suegros. Todos se fueron a dormir y a mis suegros les tocó dormir con una hija que está soltera y vive con ellos. Ya estábamos dormidos cuando en la madrugada, no sé a qué hora era, pero sentí que alguien metió la mano entre mi cabello. Recuerdo que estaba dormida de lado, mi cara daba hacia la pared y por el jalón que me estaban dando, literalmente me estaban restregando la cara contra la misma. En ese momento me desperté y agarré la mano de lo que sea que me estaba jalando el cabello con fuerza. Volteé a ver y no era nadie. Mi esposo y mi hijo estaban completamente dormidos a mi lado. Al día siguiente le comenté lo sucedido a mi esposo y me dijo: qué curioso, fíjate que en la madrugada yo me desperté porque en la ventana en la parte de arriba por fuera pasan unos cables. Ahí pude ver el destello de una luz azul y creí que había un cortocircuito, así que salí a ver qué era, pero cuando salí no había nada. Dice que le preguntó a mi suegro sobre esos cables, pero le dijo que esos cables no eran de luz, sino de la señal de telecable de sus otros hermanos. Luego me dijo que él no revisó los cables porque ya era de madrugada y no se veía nada, pero se quedó despierto, pensando que podrían ser de luz, esperando a ver si sucedía algo más. Además, me dice que fue al baño y yo salí después de él y le pregunté si ya iba a salir del baño. Después, cuando él salió, yo entré. Pero cuando él mencionó lo del baño, me sorprendí porque yo no fui al baño. Estoy segura de que no me desperté y no recuerdo haberle preguntado si ya salía. Luego dice que yo entré al baño y cuando él ya estaba en el cuarto, dice que le comenté algo, pero no recuerda qué era y me acosté nuevamente. Ese día no tomamos alcohol, ya que podrían pensar que quizá fue por eso, así que aquí no tiene nada que ver. Cabe mencionar que ese día después de las 12 de la noche, después de los abrazos, hicimos una oración mi esposo, mi hijo y yo, los tres, agradeciendo a Dios por esta Navidad. No sé qué pasó en esa ocasión, estoy intrigada por saber qué nos pasó. Un gato nahual provocó que mi padre perdiera las piernas. Todo comenzó la noche del 25 de diciembre, lo recuerdo muy bien.
Estábamos reunidos para la Navidad cuando el teléfono sonó. Mi madre lo pensó mucho antes de abandonar la mesa, pues se había esmerado prácticamente todo el día en preparar la cena. Tras intercambiar algunas palabras por el teléfono, rápidamente su rostro se descompuso. Le empezaron a brotar algunas lágrimas, justo en el momento en el que el tío Francisco le informó de la muerte de mi abuelo, su padre. A pesar de que mi madre ya no lo visitaba, ya que él la ignoró como hija tras enamorarse y casarse con mi padre, su muerte le causaba mucho pesar y dolor. El funeral se celebró 2 días después de su muerte, en un pequeño cementerio de un pueblito lejano, ensombrecido por la sombra de mezquites centenarios y perfumado por los ramos de flores medianamente secas de otros difuntos. Nos trasladamos ahí para ello. Salimos de casa muy temprano por la carretera de Cuota y llegamos bastante tarde, pese a intentar lo contrario. Al llegar, apenas pudimos oír las últimas palabras del sacerdote y presenciar la posterior inhumación. Mientras estuve sentado al lado de mi madre, pude ver a un gato a pesar de la distancia. Mi madre no veía al abuelo desde hacía años, pero sentía curiosidad por enterarse de lo que le había pasado. De todo lo que nos contó el tío Francisco, lo que más me llamó la atención fue la última parte de su relato. Era horrendo, ni siquiera dormí aquella noche, pues lo recordaba a cada instante. El tío culminó diciendo que el cadáver amoratado del abuelo fue encontrado 3 días después de haber muerto, y lo encontró su empleada doña Esther, quien de vez en cuando acudía a la casa del difunto para hacerle limpieza. Luego, por añadidura, vino la historia de Duncan, el gato de mi abuelo, su compañero en los últimos días. Mi tío Francisco comentó que cuando llegó la policía y los forenses para levantar el cuerpo, el gato descansaba plácidamente en la cama del muerto, acurrucado a los pies de éste. Al ver la presencia de gente extraña en la habitación, la cual solo compartían los dos, el animal caminó hasta su dueño, restregándose una y otra vez contra él, ronroneante y amoroso, buscando en vano una caricia que jamás llegó. Duncan era un gato negro robusto y de carácter singular. Llegó a la vida del abuelo y fue su único y leal compañero, hasta que la muerte decidió llevarse al anciano. El abuelo había perdido la razón, tenía al gato como se tiene a un familiar, incluso comían juntos en la mesa y solían compartir la comida desde el mismo plato. Mi tío dijo que una vez que visitó al abuelo, este lo invitó a cenar. Tomó el plato del gato, vertiendo en él algo de carne y frijoles, con la intención de que mi tío comiera de él sin lavar el plato y con la mayor naturalidad del mundo. Ciertamente había perdido el juicio. Ahora que lo pienso, creo que ese maldito gato planeó toda nuestra desgracia desde el principio. La gente comentaba que aún después de que mi abuelo falleció, el gato se negó a abandonarlo. Estuvo en la cama y oyó los últimos suspiros del moribundo. Estuvo en la puerta de la morgue y luego llegó al cementerio, asistiendo al funeral como si en realidad entendiera que su amo estaba ausente. Y ahí estaba frente a nosotros, a unos 12 metros, contemplando a la distancia el entierro, sentado sobre sus 4 patas, visiblemente entristecido y silencioso. Cuando el sepulturero dejó caer la última pala de tierra en el hoyo, el gato se acercó a escasos centímetros, nos miró y luego en un acto demasiado humano se tumbó sobre la tierra revuelta de la sepultura, como cuidando la casa perpetua de su compañero. Soy sincero al decir que realmente esa actitud nos conmovió y sin querer fue el comienzo de un sendero de infortunios que han durado hasta estos días. Mi padre en aquel entonces propuso quedarnos con el gato. El tío Francisco dijo que eso sería un acto piadoso de nuestra parte y que si no fuera por su eterna alergia a los animales, él mismo lo habría acogido en su casa. Mi madre no dudó un instante en aceptar llevar al gato a nuestro hogar. Creo que tal acción fue un bálsamo de aliento, un alivio para apaciguar su remordimiento por haber abandonado de cierta manera a su anciano padre. Así, engañándonos a todos, llegó Duncan a nuestra casa. Los primeros días fue amable y delicado, le encantaba tomar el sol de la ventana del salón. Recostado sobre el sofá, pasaba largas horas durmiendo y derrochando una pereza interminable. Parecía un gato normal, perezoso y holgazán, muy dado a nuestras atenciones, como suelen ser la mayoría de los gatos. Pero cuando había pasado un mes de su llegada, empezó a cambiar significativamente. Parecía irritable por todo. Ya no dejaba que nadie se le acercara y procuraba estar alejado de todos nosotros.
A pesar de que lo mimábamos demasiado, dejó de comer en los días siguientes. Se acercaba a su plato tendido en el suelo de la cocina, junto a la calefacción. Lo olía, lo observaba con gran desgano. Luego se levantaba y se marchaba con mal genio, con la cola enrollada sobre la espalda, y desaparecía el resto del día. Nos preocupamos por su salud y tratamos de llevarlo al veterinario, pero esto enfureció al animal de gran manera. Propinó a mi padre severos arañazos y mordiscos cuando lo trasladamos a la clínica para que el doctor lo examinara. Tras el chequeo, el veterinario dijo que el animal estaba pasando por un periodo terrible de estrés, pues aparentemente se había dado cuenta de que su dueño ya no volvería por él jamás, lo que trastocaba su psique y lo volvía agresivo. El veterinario nos recomendó que no insistiéramos en buscarlo, a menos que él lo intentara primero, que le otorgáramos su espacio y le diéramos tiempo al tiempo, y así lo hicimos. El doctor además le recetó unas vitaminas que debíamos verter en el agua fresca de su botella para normalizar su apetito. Tras beber el agua medicada de su fuente, Duncan parecía interesado nuevamente en su comida. Aunque no se alimentaba mucho, al menos ya comía algo. Sin embargo, su humor no cambió en absoluto. Persistía malhumorado y esquivo. Cuando intentábamos acariciarlo, retorcía su esbelto cuerpo y erizaba la piel de su lomo, visiblemente furioso, como si nuestro cariño le resultara molestamente repulsivo. Luego gruñía amenazante, mostrando sus fieros colmillos blanquecinos, y se levantaba de donde estuviera, rumbo a mi habitación, para saltar al filo del marco de la ventana, y de ahí aterrizar en el techo de la cochera, para alargarse a la calle y desaparecer al doblar la esquina de la cuadra. Eso lo hacía todos los días y sin la menor desfachatez se atrevía cada mañana muy puntualmente a rasgar la puerta de la cocina, pidiendo entrar de nuevo en casa, con la cabeza en alto y rebosante de soberbia. Todo lo que he relatado apenas fue el comienzo de lo que estaba por venir, pero cada vez el gato se comportaba peor. Tenía un lado terriblemente sádico. Amaba asustarnos y emboscarnos en las esquinas o en los pasillos. Luego, tras arañarnos, salía corriendo. Me daba la impresión de que le fascinaba herirnos, amaba hacernos daño. Era difícil advertirlo, sobre todo por la noche, pues le encantaba refugiarse en la oscuridad de los rincones y pasar inadvertido con su color negro aterrador. Tanto llegué a temerle que empecé a dormir con la luz encendida, y el gato se dio cuenta de aquello. Cuando podía, tumbaba la lámpara de mi mesa de noche y yo quedaba a su merced. A veces se acostaba en mi cama y otras tantas sin la menor provocación, abiertamente me mordía para luego marcharse como si nada. Cuando pensaba que nada más podía ocurrir, me quedaba dormido entre tantos sobresaltos y despertaba aterrorizado bajo la oscuridad de mis cobijas. Mi mente acrecentaba mi espanto al imaginarme de forma irracional que el gato había crecido y me maniataba en un abrazo infernal, pero en realidad aquellas tinieblas eran la escasa luz que me rodeaba bajo las sábanas. Mi madre también fue víctima de su furia enfermiza. Ella relató una vez que Duncan descansaba a sus pies y de la nada empezó a maullar de forma espantosa, gesticulando sonidos horrorosos, como si se tratara de lamentos de un niño pequeño. Ella se asustó tanto que intentó alejarse de él, caminando para salir de su propia habitación, y el animal rápidamente se bajó de la cama y comenzó a morderle los dedos de los pies, obligándola a regresar a su cama. Aquella ocasión le tuvieron que coser la herida que le dejó y pusieron 9 puntos entre los dedos y el talón del pie derecho. Eso quiso siempre, tenernos asustados, y lo consiguió con éxito. De alguna manera, ese animal desgraciado nos hacía creer que nuestra casa le pertenecía, así como nuestro cuerpo y todo cuanto teníamos. La primera vez que intentamos deshacernos del gato fue cuando me atacó salvajemente. Como era su costumbre, permaneció escondido tras algunas bolsas en lo alto de mi armario. No recuerdo a qué hora con exactitud decidió saltar de su guarida, y de un solo salto se me lanzó desde un mueble directo al rostro para morderme con una hazaña que jamás vi en ningún animal. Podía sentir y escuchar cómo sus afiladas garras me rasgaban la piel y cómo el corazón retumbaba en mi pecho al sentirme vulnerable y desprotegido ante su furia salvaje. En aquella noche mi padre escuchó mis gritos. Todos estábamos cansados ya del comportamiento de ese animal, así que decidido, entró a mi habitación con un saco de fibra, lo agarró del pescuezo y lo volcó dentro para ir a botarlo lejos de la casa.
Esa noche sus gritos fueron de lo más horroroso que oí en la vida. Hubiera podido jurar que incluso oí maldiciones salir de aquella enfurecida bestia. Mi padre, sin importarle demasiado, anudó el saco y lo echó en el maletero del auto, encendió el motor y arrancó hacia donde fuese. El animal seguía luchando dentro del saco. Dice mi padre que después de manejar sin rumbo fijo, encontró un remoto lugar a hora y media de la casa. Ahí, mi padre agarró el saco con el gato y lo liberó en medio del cerro, arrancando el auto a toda velocidad de regreso. Desde aquella vez, todo cambió en la casa. Después de varios años, volvimos a ser felices. Lástima que no duró demasiado. A la tercera semana, el gato reapareció en la casa. No sabíamos cómo. Pensamos que se había perdido en aquel lugar lejano, pero no, el gato seguía ahí. Llegó como si nada, incluso parecía burlarse de nosotros. Aquello nos llenó de espanto, era una verdadera maldición todo. Cuando el gato reapareció en nuestra vida, tornó nuestro hogar en un verdadero infierno. Lo veíamos a los ojos, aquellos ojos amarillos como de luna llena, ojos malévolos que no derrochaban más que deseos de venganza y odio. Duncan, a raíz de aquel incidente, habitaba en la casa lleno de desconfianza. Evitaba a mi padre a toda costa, pero todo resultó ser otro plan del gato indeseable. Mi padre al poco tiempo de aquello perdió su empleo. Estuvo así más de 7 meses y nuestra economía se vino al suelo. Nuestras deudas eran cada vez mayores. Después de un tiempo, mi padre consiguió un empleo como ayudante de un trailero retirado que tenía un taller de autos a un lado de la carretera. Cuando parecía que todo mejoraba, de pronto le sobrevino una desgracia peor. Resulta que reparando el motor de un camión, las cadenas que lo mantenían en el aire se rompieron o se aflojaron. No lo supimos bien, pero el aparato cayó sobre las piernas de mi padre y se las tuvieron que amputar. Nadie me quita la idea de que esa tragedia fue orquestada por ese endemoniado animal. Se vengó de mi padre por intentar abandonarlo y le dañó sus extremidades. Luego de su accidente, mi padre quedó reducido a la movilidad limitada de su silla de ruedas que le regalaron los curas de la parroquia, a la que dejamos de asistir, pues pensamos que Dios nos había desamparado a merced del mismo demonio. Estando mi padre así, mi madre intentó tomar las riendas de todo, pero no era suficiente. Mi padre empezó a cambiar su humor, estaba retraído y empezó a tornarse violento con nosotros. Buscó refugiarse en el alcohol. En cambio, el gato parecía contento y animoso. Aparecía de repente como si nada le afectara y le alegrara nuestra infelicidad. Nuestras cenas diarias eran el peor momento del día. Mi padre maltrataba a mi madre siempre, pues en su comida aparecían cabellos enredados en los vegetales de la sopa. Mi madre no entendía cómo ocurría todo aquello. Desde la primera vez que pasó, recogió su pelo dentro de un gorro plástico para evitar tales accidentes. Y a pesar de sus cuidados, todos los días aparecían cabellos en la sopa. El último día que recuerdo, además de los pelos en la comida, apareció la cabeza de un ave de plumaje cenizo. Mi padre pensaba que aquello era adrede y no estaba dispuesto a soportar un día más aquello. En esa noche, mi padre agarró su cenicero de mármol y lo estrelló contra la boca de mi madre, tumbándole todos los dientes delanteros. Los dientes cayeron al piso y el gato se puso a jugar con ellos en medio del charco de sangre y los gritos de todos. Yo miré al gato y este se detuvo a verme también, parando de jugar con los dientes momentáneamente. Fue ahí cuando yo salí corriendo a cualquier sitio para alejarme de todos. Me escondí en un armario de la cocina, pues era lo suficientemente pequeño para caber dentro, y estuve ahí escuchando, aunque con menos intensidad, toda la discusión de mis padres. Mantenía la puerta entreabierta para abrazar a mamá cuando entrase a la cocina para alejarse de mi padre, pero para mi sorpresa, ahí vi la verdadera naturaleza demoníaca del gato. De repente lo vi entrar a la cocina, trayendo en una de sus garras una maraña de pelos asquerosos. Al llegar a la estufa se paró en dos patas y, para mi asombro, destapó la olla donde mi madre había preparado el arroz y arrojó el enorme mechón de pelos. Luego saltó por la mesa en dirección al comedor. Esa noche fue la última vez que vi a mi madre. A la mañana siguiente abandonó la casa en la madrugada, incapaz de hacerle frente a los abusos de mi padre y del gato maldito. La verdad, no la culpo por habernos abandonado. Si no lo hubiera hecho, muy posiblemente habría muerto dentro de pocos meses. No tampoco permanecí en casa demasiado tiempo.
Abandoné la casa cuando cumplí 13 años. Viví en la calle, intenté casarme y tener una familia, pero sigo maldito. Decidí quedarme solo, pues aquellas personas que me he atrevido a amar de una u otra manera quedan dañadas de forma inexplicable. He envejecido, he enterrado a los seres que he amado y yo sigo vivo, atormentado por la sombra del gato negro.